Hola, buen día. Esta es la primera clase de prácticos de IPC y el tema a abordar es la Primera Guerra Mundial. Tenemos dos textos para la clase de hoy. Uno es un texto que se llama La época de la guerra total, que es de Eric Hobsbawm y se encuentra dentro de este libro, que es Historia del siglo XX. Eric Hobsbawm es un historiador británico que nació en 1917 y murió en el 2012, hace muy poco, y es reconocido por ser uno de los historiadores más influyentes en la historia del siglo XX, ¿no? En el abordaje de esa historia. Y como historiador que vivió su periodo, tiene el desafío, ¿no?, de contar la historia también que a él influyó y la que él vivió. Por otro lado, tenemos la fuente, que la fuente, como les dije en la presentación, en el video de presentación, es un material que se produce en un contexto determinado y que a los historiadores nos sirve para revisar y para estudiar ese pasado. Esa fuente que tenemos para hoy es la fuente de Stefan Zweig, que se llama Las primeras horas de la guerra en Europa y es parte de sus memorias que fueron publicadas en el 2001. Y Stefan Zweig es un escritor austríaco judío que se tuvo que exiliar primero en Gran Bretaña y después en Brasil frente al avance inminente del nazismo, y en 1941 se va a suicidar en Brasil junto a su mujer cuando el avance del nazismo era inminente y parecía que iban a ganar la guerra. Bueno, antes de comenzar con el texto me gustaría desarrollar muy brevemente algunas características del contexto histórico, porque existe un amplio consenso entre historiadores e historiadoras en que la Primera Guerra fue aquel hito que marcó el fin del siglo XIX y el comienzo del siglo XX. ¿Sí? Un siglo que es el que vamos a ver en esta materia y que está asignado por las crisis capitalistas, la guerra total, como vamos a ver hoy, el nazifascismo, la aparición del nazifascismo y el auge y el derrumbe de lo que se llamó el socialismo real. Pero para comprender por qué se produce esta guerra y comprender mejor el siglo XX, tenemos que tomar algunos antecedentes históricos. En 1873 se produce a nivel mundial la primera crisis capitalista que dio lugar a un periodo que se denominó la Larga Depresión, que fue una crisis capitalista a nivel mundial en donde los precios cayeron y las potencias centrales tuvieron que buscar soluciones para poder enfrentar esa crisis. Una de esas soluciones, y la más importante que encontraron, fue la expansión imperialista, es decir, el imperialismo. Este tema ustedes lo tienen para ver en el video de los teóricos, así que si todavía no lo vieron, les sugiero que le pongan pausa a este video y que primero vean el video de los teóricos. Y siempre hagan eso, primero vean el de los teóricos y luego el video de los prácticos. Entonces, como les decía, el imperialismo y la expansión imperialista de las potencias centrales, lo que produjo es un proceso novedoso y rápido de conquista del territorio que para 1914 ya un cuarto del mundo, principalmente África y el Pacífico, estaban repartidas y colonizadas por esas potencias centrales. Entonces, esta salida del imperialismo no solo condujo a salir de esa crisis, sino también un proceso de subordinación de los territorios coloniales, ¿sí? Que le permitió a los países centrales salir de esa crisis, extendiendo sus mercados y encontrando nuevos territorios para introducir esos productos y también para producir. Para Hobsbawm, el historiador que tenemos que ver hoy, el imperialismo es la causa de esta primera guerra, ¿no? Este es un debate, no todos los historiadores creen que la primera guerra que el imperialismo fue la causa de la primera guerra, pero para Hobsbawm, un historiador marxista británico,
el imperialismo fue la causa de esta primera guerra. ¿Por qué? Porque lo que él cree es que esas potencias centrales, esas potencias imperialistas, en algún momento iban a tener tensiones y conflictos por esos territorios que querían conseguir. ¿Por qué? Porque el mundo simplemente no es un lugar infinito, entonces esos límites en algún momento se iban a tensar, ¿no? Y esas potencias se iban a encontrar y eso condujo para él a esta primera guerra. La guerra comienza con un enfrentamiento de las potencias que se produce por un hecho concreto que es cuando el archiduque Francisco Fernando, que era el candidato al trono del Imperio Austrohúngaro, se traslada a Sarajevo, que es la capital de Bosnia, y es asesinado por un joven nacionalista serbio. A partir de allí se produce un conflicto a nivel mundial que va a activar un sistema de alianzas que ya habían sido construidas previamente al momento de la guerra y que la historiadora Dolores Béjar denomina concierto europeo. ¿No? Estas eran alianzas que se constituyeron en el Congreso de Viena en 1815 de no agresión entre las potencias centrales y que establecían esos límites. Entonces, cuando Francisco Fernando es asesinado en Bosnia, el Imperio Austrohúngaro le va a poner un ultimátum a Bosnia y Rusia va a movilizar sus tropas. Cuando Rusia moviliza sus tropas, automáticamente Alemania le va a declarar la guerra a Rusia, lo que va a conducir a que Gran Bretaña y Francia le declaren la guerra a Alemania y por ende luego el Imperio Austrohúngaro le declara la guerra a Gran Bretaña, Francia y Rusia. Entonces, en esta Primera Guerra Mundial vamos a tener el enfrentamiento de dos bandos. Por un lado, lo que se llamó la Triple Alianza o los aliados, en donde estaban Gran Bretaña, Francia, Rusia, también Serbia, Bélgica, Italia, Grecia y posteriormente se va a sumar Estados Unidos en 1917 que va a desbalancear esa guerra como vamos a ver más adelante. Esta triple alianza se va a enfrentar contra las potencias centrales que son el Imperio Austrohúngaro, Alemania y luego se va a sumar Turquía y Bulgaria. Les aconsejo que para esta materia siempre la estudien con un mapa al lado, en la ventana al lado de la computadora, porque el mundo se va a ir reconfigurando durante el imperialismo y luego con la Primera Guerra y cuando finaliza la guerra. Entonces es importante que ustedes, cuando nosotros y nosotras les estemos hablando, tengan el mapa para saber de qué lugar geográfico, a qué lugar geográfico nos estamos remitiendo. Lo que Hoffman va a introducir en el texto que tenemos para la clase de hoy, que se llama La época de la guerra total, el capítulo, es que las guerras adquieren características distintas en el siglo XX a las que se conocían anteriormente. Y no solamente van a adquirir características distintas, sino que también estas guerras van a transformar la sociedad y van a dejar una huella. La guerra, como les mencionaba antes, va a derrumbar los pilares de la sociedad decimonónica, ¿no? La sociedad del siglo XIX. Por eso no puede pensarse el siglo XX separado de lo que fue las grandes guerras, ni la primera ni la segunda, ¿no? Más allá de que no todo el siglo estuvo atravesado por las guerras, sí puede pensarse, tiene que pensarse el siglo XX a partir de las consecuencias de estas guerras mundiales. Ahora bien, ¿qué características son las que Hobsbawm va a desarrollar en este texto sobre las guerras del siglo XX? Bueno, él, como les decía, va a decir que las guerras del siglo XX son particulares, son distintas a las guerras que se conocía por distintos elementos. En primer lugar, las guerras del siglo XX son
guerras de dimensiones mucho mayores a las anteriores. Son mayores en términos espaciales porque van a participar todas las grandes potencias, pero no solamente van a participar las grandes potencias, sino que el resto del territorio europeo se va a sumar, menos España, los países escandinavos y Suiza. Toda Europa se va a ver incorporada en esta guerra que comienza en 1914 y las cuales les conté anteriormente. No es que no haya habido guerras previa a la Primera Guerra Mundial en el territorio europeo. Por ejemplo, la Guerra de Crimea, que se llevó adelante entre 1854 y 1856, que enfrentó a Rusia contra Gran Bretaña y contra Francia, fue una guerra entre potencias y países europeos. Pero no fue una guerra que involucró a todas las potencias como en la Primera Guerra Mundial. Otra de las características en términos espaciales de esta Primera Guerra tiene que ver con el movimiento de gente que hubo territorialmente en esta guerra. Porque, por ejemplo, como las potencias ya tenían consolidados sus imperios, para 1914 vamos a encontrar que, por ejemplo, ciudadanos canadienses van a ir a pelear a territorio francés. Entonces, esos movimientos de las colonias hacia las potencias centrales para la guerra, ¿no?, implicó grandes movimientos que son parte de las características espaciales de estas guerras del siglo XX. Otra de las cuestiones que es importante pensar en términos espaciales de estas guerras del siglo XX es que son guerras que se llevan adelante a través de todos los espacios. Se llevan adelante por tierra, por agua y por mar. ¿Sí? Esta es una característica de esta primera guerra, ¿no? De hecho, la primera batalla se va a llevar adelante en 1914 por agua cerca de las Islas Malvinas, aquí en Argentina. Entonces, por un lado tenemos la característica de la dimensión espacial, como les contaba. Luego vamos a tener la característica de la dimensión temporal. Hasta 1914 y hasta esa primera guerra, las guerras no habían conocido, las personas, perdón, no habían conocido guerras tan prolongadas en el tiempo, ¿no? La guerra más larga que había existido hasta ese momento fue la guerra por la independencia, la guerra civil estadounidense, que duró 4 años. ¿Sí? Entonces, ahí se va a dar algo, ¿no?, que tiene que ver con una nueva forma que toma la guerra, que es por un periodo mucho más largo al cual se conocía y se habían dado las guerras anteriores, que eran mucho más rápidas y que tenían un objetivo, ¿no?, concreto y limitado. Entonces, por todas estas dimensiones espaciales y temporales, la guerra de 1914 se considera la Primera Guerra Mundial, ¿no? Porque es una guerra que va a involucrar al mundo entero de distintas formas, ¿no? No nos olvidemos que no solamente va a incluir a las potencias europeas, sino que más tarde se van a sumar, por ejemplo, Estados Unidos, se va a sumar Japón, no trasciende las fronteras del europeo, ¿sí? Hay muchos movimientos de gente, tiene dimensiones que antes eran desconocidas, ¿sí? Entonces, por eso se considera que la guerra de 1914 es la Primera Guerra Mundial. Otra de las características, ¿no?, que tenemos de estas guerras del siglo XX es que precisan de una nueva y una mayor tecnología. Por ejemplo, durante la Primera Guerra se utilizaron gases químicos y se recurrió, ¿no?, a armamentos y a batallas aéreas. Pero estos fueron ensayos que se dieron en la Primera Guerra Mundial que después van a ser utilizados y agudizados en la Segunda. Por ejemplo, la utilización de gases químicos, que fue prohibida luego de ser utilizada en la Primera Guerra Mundial, se va a utilizar de sobremanera en los campos nazis, en los campos de concentración, en las cámaras de gas, ¿no? Pero
tecnología de la Primera Guerra Mundial y la innovación tecnológica de esta Primera Guerra estuvo centrada prácticamente y básicamente en el submarino, ¿no? El submarino fue un elemento de la Primera Guerra tecnológico muy importante para comprender, ¿no? Digamos, estos cambios tecnológicos y esta Primera Guerra. Muchas de las batallas, como les contaba antes, se libraron en territorio marítimo y además una de las estrategias de esta Primera Guerra no tuvo que ver con estrategias que tuvieron que ver con el hundimiento de barcos, ¿no? El desabastecer al enemigo de alimento. ¿No? Sin ir más lejos, en 1917, cuando Alemania hunde un barco inglés en el sur de Irlanda, donde viajaban muchos pasajeros de Estados Unidos, va a ser el motivo, ¿no? que impulse a Estados Unidos a sumarse a esa guerra, ¿no? Y cuando se suma a Estados Unidos, esta guerra se va a desbalancear, ¿sí? La guerra hacia 1917, antes de la entrada de Estados Unidos, había acudido a una especie de meseta o de llanura, ¿no? La guerra tenía dos grandes frentes, el frente occidental y el frente oriental, ¿no? Que una vez la estrategia de Alemania fue quiso avanzar rápidamente en Occidente para luego pasar a Oriente. Una vez que Alemania empezó a avanzar y las batallas se empezaron a librar, se acudió a una especie de llanura. ¿Por qué? Porque no había un desbalance de ninguna de las dos partes, ¿no? Que les permitiera ganar la guerra o efectivamente rendirse y perder la guerra. Lo que va a desbalancear esta meseta es la entrada de Estados Unidos en 1917, que se produce por el acontecimiento que les comentaba anteriormente. Y la entrada de Estados Unidos es lo que va a desbalancear esa guerra hacia el lado de los aliados, ¿no? Que finalmente van a ser los que triunfan y los que ganan esta Primera Guerra Mundial. Además, otra de las cuestiones que es importante para entender la importancia de la tecnología de los submarinos es que Gran Bretaña tenía una flota muy importante. La forma de llegar o de ganar a Gran Bretaña era justamente ser superiores que los alemanes sean superiores en ese aspecto, porque el ejército alemán era el ejército más fuerte de todos los países, pero se encontraba con una resistencia y una flota de parte de Gran Bretaña que era como una barrera muy difícil de pasar, digamos, ¿no? Era como un muro al cual a Alemania le costaba romper para poder desequilibrar y ganar la guerra. Efectivamente, ese desequilibrio lo logran los aliados cuando se suma a Estados Unidos a esta primera guerra, que va a conducir, como dije anteriormente, en que los aliados triunfen y ganen esta primera guerra. Una tercera característica, ¿no? Mencionamos la característica espacial, o sea, las dimensiones, ¿no? Espaciales y temporales, el uso de mayor tecnología, y una tercera característica de estas guerras del siglo XX son las matanzas masivas, ¿no? Esto es bastante conocido, ¿no? Por ustedes, de estudiarlo previamente, seguramente en el colegio, pero las guerras del siglo XX producen una cantidad de muertes desconocidas por las guerras anteriores, ¿no? Por ejemplo, la batalla de Verdún, que se llevó a cabo en el frente occidental, se cobró la vida de 1 millón de personas, ¿no? Y luego, ¿no? Esto lo vamos a ver más adelante, pero las millones de personas, especialmente de judíos, asesinados en las cámaras de gas, también se vinculan con esta nueva característica de las guerras, que son las matanzas masivas. Una de las características de estas guerras del siglo XX es que fueron guerras totales, ¿no? Y acá hago un pie de página con un tip que es
el capítulo que estamos viendo de este libro de Hobsbawm se llama La época de la guerra total. Entonces, siempre que lean un texto para esta materia, para cualquier materia, siempre presten atención al título y al subtítulo, porque ahí los autores, las autoras nos están indicando a dónde quieren que nosotros vayamos, apuntemos, ¿sí? Entonces, les decía que las guerras del siglo XX son guerras totales. Esto, para Hobsbawm, significa que son guerras que tienen objetivos totales, objetivos ilimitados, ¿sí? Antes las guerras tenían objetivos muy cortos, ¿no? Y puntuales, y las guerras se resolvían en una semana, meses, ¿no? Pero estas guerras del siglo XX van a tener objetivos ilimitados. ¿Qué significa eso? Para él dice, bueno, estos objetivos ilimitados se explican porque hay una fusión de la economía con la política. Si las rivalidades políticas entre los países y europeos y las potencias se explican por la competencia económica y la economía tiene unos objetivos que son infinitos, las tensiones políticas y los enfrentamientos políticos también se van a entender como ilimitados con una economía de producción ilimitada, ¿no? Entonces, esta fusión de la economía con la política es lo que explica para Hobsbawm que estas sean guerras totales con objetivos ilimitados o totales, ¿no? Eran guerras que se libraban al todo o nada. Y una vez que finaliza esta guerra, como ya les comentaba anteriormente, se van a establecer una serie de tratados de paz, el más conocido de ellos fue el Tratado de Versalles, ¿no? Que van a tener distintos objetivos. Uno de esos objetivos fue contener y frenar el poderío alemán. Ustedes piensen que Alemania casi y estuvo a punto de ganar la guerra eh, a potencias como Gran Bretaña, Francia y Rusia juntas, ¿no? Unidas y aliadas, ¿no? El miedo al poderío alemán era muy grande, entonces establecen una serie de normas para restringir a Alemania. Una de esas fue reducir su ejército a solo 100.000 hombres, prohibirle también una fuerza aérea y reducir, ¿no? Su poderío militar, su poderío marítimo y naval. Otra de las cuestiones que se les impone a Alemania es hacerse cargo económicamente de los costos de esa guerra, porque Alemania va a ser entendida como la culpable de que se ocasione esta primera guerra. Y, por otro lado, le fueron quitado parte de sus territorios, ¿no? Por ejemplo, todo el territorio colonial les es expropiado y también parte de su territorio continental, ¿no? Y esta parte que se le quita a Alemania es lo que de cierta manera va a ocasionar o va a despertar, digamos, esta Segunda Guerra Mundial que vamos a ver mucho más adelante. Entonces, como les contaba, los tratados de paz tuvieron distintos objetivos. Uno fue contener a Alemania, otro fue contener el avance del comunismo. Recuerden que en 1917, como vamos a ver la próxima clase, se lleva adelante la revolución bolchevique y el miedo al comunismo es algo que va a digitar todo el siglo XX, ¿no? Entonces, lo que se hace es conformar estados tapones al este de Rusia, después miren el mapa, para contener el avance del comunismo. Pero además, también, una de las consecuencias de la Primera Guerra Mundial es la caída de los grandes imperios, el imperio austrohúngaro, el imperio ruso y el imperio turco, ¿no? Y puntualmente con la caída del imperio austrohúngaro se van a conformar nuevos estados-nación que muchos de ellos contenían movimientos nacionalistas de orientación comunista bolchevique, ¿no? Que empiezan a tener vínculos con el comunismo soviético y que los países europeos intentan frenar de todas maneras, ¿no? Otra de las medidas que se establecen en los acuerdos de los tratados de paz fue la conformación de lo que se llamó la Sociedad de las Naciones. La Sociedad de las Naciones pretendía canalizar los conflictos por medio de vías pacíficas, ¿no? Y no a través de conflictos bélicos. Esta Sociedad de las Naciones es la que antecede a la que hoy se conoce como la ONU, ¿no? Que claramente va a ser un fracaso esa Sociedad de las Naciones porque ya en 1931
el afán imperialista de Japón va a llevarlo a invadir Manchuria y posteriormente en 1938, por ejemplo, Alemania va a anexar Austria. Austria era parte del territorio de habla germana que Alemania consideraba como parte de su territorio original, ¿no? Y que va a salir a querer recuperar. Y en 1939 se da la invasión de Alemania a Polonia, y que es el hecho, ¿no?, que va a desembocar, que todos conocemos, esta Segunda Guerra Mundial. Entonces, esos hechos conflictivos, ¿no?, de avance territorial, muestran claramente el fracaso de esta sociedad de las naciones que pretendía canalizar los conflictos por la vía pacífica. Esta Segunda Guerra Mundial, que voy a hacer ahora una mención, pero que vamos a ver después más adelante, para Hobsbawm tiene una característica distinta a esta Primera Guerra Mundial, que si bien la primera y la segunda son para él guerras totales, son guerras del siglo XX, ¿no?, que se caracterizan por todo lo que estábamos charlando, la Segunda Guerra Mundial, va a decir, va a tener una particularidad que fue una guerra ideológica, donde se enfrentaron, por un lado, la democracia y el socialismo contra otra ideología, otra forma de pensar la organización social y la vida, ¿no?, que fue el nazismo. Otra de las características de esta Primera Guerra es que fue una guerra permitida, digamos, ¿no?, por una economía capitalista industrial. Para Hobsbawm, esta guerra no se hubiese producido en otro marco, ¿no?, pero además también modifica a esa economía capitalista industrial. ¿Por qué? Porque la economía se pone lisa y llanamente a producir para la guerra, ¿no? Se pone a disposición de la guerra, se producen armas a mansalva, ¿no? Y toda la economía industrial queda ligada a esta economía de guerra. Hay que producir masivamente combustible, armas, como les dije antes, ¿no? Y para él la guerra total es la empresa de mayor envergadura durante el siglo XX. Otra de las cuestiones, y para ya ir finalizando con el texto de Hobsbawm, que el autor se plantea en este capítulo, es cuál es el impacto de estas guerras en la sociedad, porque claramente lo que él dice es que estas guerras son posibles únicamente en el marco de una economía capitalista, pero también estas guerras producen transformaciones e impactos en la sociedad. Un primer impacto, dice el autor, es la revolución tecnológica. Por ejemplo, piensen en la revolución que se dio en la física nuclear para construir, llevar adelante, diseñar, organizar, implementar y construir una bomba atómica, ¿no?, que es el terrible desenlace de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. Otra de las cuestiones en donde impacta la guerra en la sociedad es que, va a decir él, son guerras impersonales. Y esta tecnología lo que va a hacer es invisibilizar la violencia, ¿no? Piensen, por ejemplo, en un piloto que va volando un avión de guerra y para hacer caer un misil, ¿no?, o una bomba atómica, lo que tiene que hacer solamente es apretar un botón y no ve lo que sucede abajo, ¿no? Lo mismo con las cámaras de gas, ¿no?, de la Segunda Guerra Mundial. Lo que van a hacer es, van a separar, ¿no?, al agresor de la persona que es violentada, ¿no?, o que es matada, ¿no? Y van a ocultar, ¿no?, ese producto. Entonces esa muerte va a ser más fácil de ser ejecutada, ¿no?, porque el agresor no ve el producto de su violencia inmediatamente, como sucedía en las guerras anteriores, por ejemplo, que para matar a alguien era cara a cara, y que si había alguien que estaba agonizando en el piso, matarlo o no también era una decisión. Otra de las cuestiones en las que impacta esta guerra en la sociedad, va a decir Hobsbawm, es la democratización de la guerra, ¿sí?, que es una guerra que es del pueblo.
¿Por qué? Porque este conflicto se traslada a la sociedad. La sociedad, por un lado, va a ser blanco de la guerra, ¿no? Como les contaba recién, y por el otro lado se va a involucrar en esta guerra, ¿no? Y esto se ve muy bien, y aquí ya paso, ¿no? A la fuente de Hobsbawm, esta democratización de la guerra, la sociedad como blanco, la sociedad involucrada queriendo participar, la construcción de un enemigo al cual hay que destruir, ¿no? Se ve claramente en la fuente que teníamos para el día de hoy de Stefan Zweig. Como les contaba, esta fuente son las memorias de este escritor judío, ¿no? Que se tiene que exiliar y que finalmente se suicida en 1941, y él lo que va a contar es su experiencia y sus memorias de esta primera guerra. Y es muy interesante cómo él la recuerda, porque él recuerda un día, como todos los demás, ¿no? Cuando se enteran del asesinato del archiduque Francisco Fernando. Y lo que también es muy interesante es ver cómo el autor transmite distintas cuestiones. Una primera cuestión es que este archiduque no era querido por la sociedad, no era alguien por la cual la sociedad se hubiese movilizado. Dice, todo lo contrario, no era querido, no era popular. Entonces, él nunca pensó que el asesinato de Francisco hubiese desencadenado en una guerra mundial, en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y luego de ver esa noticia, lo que va a empezar a ver es gente flameando banderas, queriéndose alistar en la guerra, participar en la guerra, orgullosos de esa guerra. Entonces, esa democratización de la que habla Hobsbawm se ve muy bien. ¿Por qué? Porque se ve cómo el nacionalismo, ¿no? Es lo que democratiza la guerra, ¿no? Todas las personas se ven involucradas por sentirse parte de una nación y van a pelear para defender a esa nación, ¿no? Y eso es muy interesante también, como se ve reflejado en la fuente, la construcción de un enemigo. ¿Por qué? Porque para que haya construcción de un nacionalismo, es decir, un nosotros que nos una como grupo, tiene que haber un otro. Y en el marco de la guerra, ese otro es demonizado, ¿no? Y ahí se dan ciertas rivalidades en términos políticos que explican, digamos, el alistamiento masivo de la gente y el fervor nacionalista, como dice Zweig, de las personas y los ciudadanos en esa guerra, ¿no? Y de hecho, todas las personas que estaban en contra de la guerra, como el propio autor, ¿no? Se ven obligadas a o a exiliarse, bueno, en el caso de él porque era judío también, pero él habla de que se siente un otro en su propia patria estando en contra de la guerra, ¿no? Entonces, ese nacionalismo no solamente va a generar un otro externo, sino lo que demuestra la fuente de Zweig, de que se va a generar un otro interno, todos aquellos que no estaban de acuerdo con esta guerra, ¿no? Entonces, las invito a que lean en la fuente, que es muy interesante, y que comiencen a vincularla, sobre todo pensando en el nacionalismo, en el movimiento de esta gente, en qué los moviliza a pelear, a involucrarse con esa guerra, ¿no? Y qué pasa con los que estaban en contra. Para cerrar este video me gustaría retomar algunos conceptos ordenadores del texto, para que vayan con lo que fui desarrollando y con estos conceptos en la cabeza a la hora de leer el texto, si es que no lo leyeron, y si ya lo leyeron, releerlo en esta clave, ¿no? Hablamos de las características de estas guerras del siglo XX, sus dimensiones mundiales, que eran guerras totales, cómo revoluciona la tecnología, cómo otra característica es que la economía se pone al servicio de la guerra y esa guerra solo es posible en el marco de una economía industrial capitalista, que es una guerra de objetivos ilimitados, que son guerras democráticas porque involucran a la población como blanco y a través del nacionalismo, como vimos con la fuente de Stefan Zweig, y por último que son guerras impersonales, guerras que invisibilizan el grado de violencia y que permite que esa violencia se ejecute de una manera más rápida y más fácil. Bueno, los invito
miren la guía de lectura, ahí hay elaboradas preguntas específicas para que ustedes vayan a los nudos problemáticos del texto, para que vayan a las partes principales del texto a través de esa guía de preguntas. No es obligatoria, sí es muy sugerible para que ustedes vayan trabajando sobre los textos y que si tienen dudas la preguntan. Y por último, invitarlas a participar del muro, ¿sí? Que para la clase de hoy tienen una actividad con 2 imágenes en la cual ustedes pueden participar, opinar, preguntar, introducir debates, que yo diariamente voy a estar respondiendo y formando parte de ese muro, el cual creo que es muy importante para empezar a dialogar, para construir conocimiento colectivo en estas clases y además para empezar a conocernos, aunque sea de manera virtual. Y bueno, espero que esta situación se regularice pronto y nos podamos encontrar en vivo y en directo. Bueno, un saludo y que tengan un buen fin de semana. Cualquier duda me pueden escribir a través del campus.